del Dios que visitaba al hombre al Dios que habita en el hombre. Quiero comenzar con un texto interesante en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que mora con vosotros y estará en vosotros. Y así quiero comenzar con una pregunta. ¿Dónde está Dios? Si hubiéramos hecho esta pregunta hace 4000 años atrás, Abraham habría señalado un altar. Si lo hubiéramos hecho en tiempos de Moisés, quizás habría señalado una nube o una columna de fuego. Si lo hubiéramos hecho en tiempos de Salomón, habría señalado el templo. Si lo hubiéramos hecho mientras Jesús caminaba por Galilea, estoy seguro que los discípulos habrían señalado a un hombre llamado Cristo, el Cristo resucitado, Jesús, el Hijo del Hombre. Pero hoy, si alguien pregunta dónde está Dios, la respuesta es completamente diferente. No está en un monte, no está encerrado en un edificio, no está detrás de una cortina, no está solamente sobre nosotros, está en nosotros. Y mira, a ver si se lo explico de esta manera. Ese cambio transformó para siempre la historia de la humanidad. Esta serie se llama Está en mí. Y le coloqué ese nombre porque muchos creyentes viven como si Dios estuviera lejos, cuando la mayor realidad o la mayor verdad del nuevo pacto es que Dios decidió hacer de nosotros su morada. Sí, es cierto que un tiempo Dios caminaba con el hombre. Desde el principio, el deseo de Dios siempre fue estar cerca. Génesis 3, capítulo 8, nos dice que Dios caminaba en el huerto. Antes de la caída, no había templos, no había sacerdotes, no había sacrificio, no había religión. Lo que existía realmente era una relación. Dios y el hombre compartían comunión. La intención original nunca fue crear una religión. La intención original era una familia. Pero nuestra ambición produjo distancia. Nuestro pecado produjo una separación. No porque Dios quisiera alejarse, sino porque el pecado separó al hombre de la presencia de Dios. Recuerdo las palabras de Isaías. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Desde ese momento comienza una historia que atraviesa toda la Biblia. La historia de un Dios intentando volver a acercarse a sus hijos, a su creación. Sí, Dios caminó en un tiempo entre nosotros, pero en otro tiempo Dios hablaba a través de personas especiales. Y de esto está lleno el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no habitaba permanentemente en todos. Venía sobre algunas personas para traer algunas noticias o algunos asuntos que habían que suceder en el futuro, y lo hacía a través de personas especiales. Sobre profetas, sobre jueces, sobre reyes, sobre sacerdotes. Por eso leemos aquello y vino el Espíritu de Jehová sobre. Entonces conseguimos personas como Sansón, como David, como Gedeón, como Samuel. Porque el Espíritu visitaba, capacitaba, empoderaba y luego se retiraba tranquilamente. De hecho, por eso fue que David exclamó: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque todavía no existía la realidad que hoy tenemos. La presencia era selectiva, no era universal. La mayoría del pueblo conocía a Dios por referencia, no por experiencia. Y esto no está muy lejos de nuestra realidad actual. Cuidado, que hoy estemos conociendo a Dios por referencia de algunas personas y no por experiencia personal. Las personas realmente, o aquel pueblo, simplemente se limitaban o escuchaban a Dios a través de Moisés, a través de Samuel, a través de Elías, a través de los profetas, pero no todos tenían acceso directo. Algunos dicen que era bueno, algunos dicen que era malo, yo digo que era un plan. Y por esto, o dentro del mismo plan, más que por esto, Dios decidió habitar entre su pueblo.
Mire, cuando Israel salió de Egipto, Dios dio una instrucción extraordinaria y les dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y quiero que hasta aquí entendamos la progresión. Primero Dios caminaba con el hombre, luego hablaba a través de las personas, ahora quiere habitar entre ellos. Sé que esto merece y amerita tal vez una investigación más profunda. Bueno, la investigación profunda se hizo, pero tal vez una explicación más profunda. Pero hoy, en esta introducción de la serie, quiero que comprendamos el contexto general. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Dios caminaba con el hombre, luego hablaba a través de personas y luego comenzó a habitar entre ellos. Y de allí aparece el tabernáculo. La nube, la gloria, la presencia. Pero había un problema. La presencia solamente estaba accesible solamente para unos pocos. Existían límites, patios, cortinas, separaciones, barreras. El lugar santísimo era inaccesible para casi todos. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año y este sí estaba aún sus vestiduras santas, que le colocaban campanillas debajo en las orillas de la vestidura, porque si las campanillas no sonaban, pues moría y lo sacaban con una cuerda. La presencia estaba cerca, sí, pero también muy limitada. Todavía no estaba dentro. Pero hubo un momento histórico en la vida del hombre. Hubo un momento trascendental entre la fe cristiana y lo que podemos ver. Y Jesús, quien fue Dios y quien es Dios, comenzó a caminar entre nosotros nuevamente. Ocurre algo inesperado, o no tan inesperado porque ya había sido proclamado por los profetas. Ocurre algo trascendental, diría yo, que cambió completamente la historia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, literalmente significa puso su tabernáculo. Dios vuelve a acercarse, pero esta vez no en una nube, no en un templo, no detrás de una cortina. Ahora camina entre las personas. Y esto es maravilloso, porque ahora come con ellas, llora con ellas, las abraza, las sana. Recibe de su amor, recibe de su cobijo, recibe de su protección, las enseña. Por eso Jesús, cuando caminaba, decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La presencia ya no estaba en un edificio, detrás de una cortina o en algún que otro ritual. La presencia ya tenía rostro, tenía voz, tenía manos, tenía nombre, y su nombre es Jesús. Pero incluso eso que estaba ocurriendo también era temporal, y Jesús estaba intentando de muchas formas explicárselo a sus discípulos. Jesús sabía que iba a regresar al Padre, y entonces Él anuncia algo que para muchos era momento de tristeza, pero Él intentaba explicarnos de alguna manera en aquel tiempo, en aquella generación, de que era algo más glorioso, algo todavía mejor, algo que iba a cambiar la historia, la trascendencia y todo lo que hoy conocemos. Y mi preocupación está en este momento, o estaba en la creación de esta serie, es que lamentablemente hoy las personas viven en una dicotomía constante entre expresar que ellos viven ellos, pero su narrativa interna y la forma en cómo se expresan, en definitiva, no están creyendo lo que están diciendo. Dicen: sí, Dios vive en mí, pero tengo que hacer muchas cosas para que Él me perdone y yo podré acceder al cielo. Sí, Dios vive en mí, pero si yo no hago estas cosas, Dios me va a quitar la salvación. Sí, Dios vive en mí, pero. Juan 16:7 dice: os conviene que yo me vaya. Imagínense escuchar esto. Imagínense que los apóstoles están sentados con la imagen visible de Dios. Y le dice: es mejor que yo me vaya, chicos. ¿Qué? ¿Cómo podría ser conveniente perder a Jesús? La sustancia de lo invisible, la imagen perfecta de Dios, Dios entre nosotros, el verbo hecho carne. Porque Jesús estaba con ellos. Pero lo que quería enseñarle Jesús, que la nueva gloria estaba vestida de Él mismo en ellos. Antes Dios caminaba con el hombre, ahora caminará dentro del hombre.
Antes Dios hablaba desde afuera, ahora hablaría desde adentro. Antes la presencia estaba en un templo, ahora el creyente sería el templo. De hecho, Hechos capítulo 2 marca el comienzo de esta nueva dispensación llamado el Pentecostés. El Espíritu Santo descendió y nunca volvió a abandonar a su iglesia. El nuevo templo sos vos. El nuevo templo eres tú. El nuevo templo soy yo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios. Pensemos en esto. El Dios que llenó el tabernáculo, el Dios que llenó el templo de Salomón, el Dios que hizo temblar el monte Sinaí, el Dios que abrió el mar rojo, oh bendito, el Dios que resucitó a Cristo, ahora habita en ti. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos después de 3 días, que levantó a aquel hombre muerto, a Lázaro, el mismo Espíritu, no está contigo, está en ti, habita en vos. No visitas su presencia, eres portador de su presencia. No vienes a la iglesia para encontrar a Dios, vienes a la iglesia porque tienes comunión con Dios, vienes a congregarte con otros que también llevan dentro al mismo Dios. La iglesia no es un edificio, la iglesia es el pueblo lleno del Espíritu Santo. Muchos creyentes siguen viviendo con mentalidad del Antiguo Testamento, buscando a Dios como si estuviera lejos. Le hablan como si estuviera ausente. Esperan que alguien les diga qué hacer porque no han aprendido a escuchar al Espíritu Santo. Viven dependiendo de una prédica, de un evangelista, de alguien que viene, de alguien que va, de un profeta, de una conferencia, de un líder, de una experiencia emocional. Pero Dios quiere algo más profundo. Quiere salir de una relación para entrar en una comunión. Quiere una relación diaria, una comunión extrema. Quiere que reconozcas que está en vos, que te acompaña cuando trabajas, que está dentro de ti cuando crías a tus hijos, cuando tomas decisiones, cuando enfrentas tentaciones, cuando atraviesas dolor. No es una visita ocasional, es una residencia permanente. Esa voz que te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Detente, espera un momento. No es una mera conciencia basada en conocimiento, es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo, pará, detenerte. ¿Sabes? Me gustaría que cerraras tus ojos por un momento, porque quiero cerrar con esto. Estoy tristemente, o no tristemente, yo creo que la palabra sería estoy compungido, estoy dolido. Veo muchas iglesias que tienen una dicotomía constante, una diferencia, una contradicción. Pareciera que el concepto de que Dios está en ellos es conocido, pero no practicado. Enseñan a la iglesia a repetir, Dios está en mí, pero por otro lado les enseñan prácticas, rutinas y hábitos que niegan esta gran verdad. Y esto, lejos de ser favorable para la iglesia, creo que se ha convertido en uno de los peores enemigos. La gente cree que necesita ir a la iglesia para buscar la presencia de Dios, que necesita ir a un templo, a un lugar para tener una experiencia con Dios. Y no es verdad, es todo lo contrario. Porque tengo comunión con Dios, porque tengo una experiencia con Dios, entonces me congrego. Comenzamos a generar un cristianismo y a dar a luz hijos abortivos, creyentes que no son creyentes, cristianos que no son cristianos, y a llenar a iglesias, y a llenar iglesias enteras de hijos de Agar y no hijos de Sara. Y cuidado con esto, porque al final la misericordia de Dios abrazó a los que no eran hijos, ¿sí? Y en eso estamos claros. Pero la verdad es que cuando intentamos ayudar a Dios, siempre hacemos las cosas mal. Y hoy pareciera que el cristianismo va detrás de la idolatría al testimonio, de la idolatría de algunos hombres, de la idolatría a la prosperidad, de la idolatría a lo exterior más que a lo interno. Y es porque no han comprendido que Dios habita en ustedes, que Dios habita en nosotros, que nos hace ver día a día lo que está bien y lo que está mal.
Esta serie pretende justo esto, que podamos entender lo maravilloso y lo glorioso que significa que Dios habita en mí, lo inmerecido de esto, el poder de la gracia. Dios habita en mí, Dios habita en ti. A pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, a pesar de lo que somos, Él habita en nosotros. Y esto no justifica nuestro pecado actual, no, pero sí nos hace entender el amor, la perfección y el poder de Dios, que ni aún nuestro pecado lo detiene, que no hizo las cosas por nosotros, hizo las cosas a pesar de lo que somos, y que Él no quiere algo de nosotros, quiere algo para nosotros. Comprender esta revelación nos coloca en el punto exacto de una comunión eterna con Dios. No aquellos que quieren pasar una eternidad con Dios y hoy no pueden orar un minuto. Esta cristiandad está vacía porque está atestada de idolatría al testimonio. Y la verdad es que el cristianismo no es una serie de reglas que se tienen que cumplir, sino es una serie de actitudes y de hábitos que tienen que manifestarse por una comunión extrema, abundante y perfecta con aquel que decidió habitar en mí. Alguien me preguntó en una oportunidad, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y mi respuesta fue, la verdad es que no creo que la salvación se pierda. Creo fielmente que el problema no está en que si se pierde o no se pierde, el problema está en que si alguna vez se tuvo o no se tuvo. Una persona que le es revelada quién es Cristo y qué significa Él para Dios y que Él es templo y morada del Espíritu Santo, no procura la santidad para alcanzar a Dios, sino que procura la santidad porque ya Dios lo alcanzó primero. De modo que somos santos por una posición que Dios nos entrega y dice que el que es santo santifíquese más. La gente no peca para convertirse en pecador, la gente peca porque es pecadora. De lo mismo, nosotros que somos hijos, no nos comportamos como santos para ser hijos. No, porque Él nos amó primero, porque Él nos rescató primero. Entonces ahora nos comportamos como hijos y manifestamos, evidenciamos lo que hay dentro nuestro. Y aquí el problema. Ahora la vara es mucho más alta. ¿Qué estás evidenciando? ¿Qué estamos evidenciando? Piensa hoy en cuántas veces buscaste a Dios como si estuviese lejos. ¿Cuántas veces creíste que estaba distante? ¿Cuántas veces actuaste como si estuvieras solo? Hoy el Espíritu Santo quiere decirte y quiere recordarte una verdad. No estás solo. Nunca estuviste solo. Desde el día en que Dios te reveló al Hijo, el Hijo te reveló al Padre y el Espíritu Santo entró en ti, jamás has estado solo. Él hizo de tu corazón su hogar. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en vos. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas vive en vos. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés vive en vos. Y tal vez hoy el Señor te está diciendo, deja de buscarme tan lejos y reconoce que estoy dentro. Deja de buscar afuera lo que tienes dentro. La historia de las Escrituras, vaciadas en pergaminos por hombres de Dios, acercándose cada vez más al hombre, y evidenciando un Dios que quiere acercarse cada vez más al hombre. Nos mostró un panorama. Primero caminó con nosotros, luego habló a través de algunos de nosotros, luego habitó entre nosotros, luego vino y se personificó entre nosotros para finalmente darnos una estocada, que no es la final, no es la definitiva, pero es una de las más trascendentales. Vive dentro de nosotros. Y por eso esta serie se llama Está en mí. Porque el mayor milagro del nuevo pacto no es solamente que Dios nos perdonó. No, este milagro del nuevo pacto incluye el perdón, el sacrificio de Dios, el acceso a papá y que Dios nos convirtió en su morada. Este combo completo
es la verdad detrás de la cruz. Cuando entendemos eso, dejamos de vivir como huérfanos y comenzamos a vivir como hijos llenos de su presencia.